tal? Hizo Israel. La vida militar. Tanto nosotros. La palabra en esta. Y seguimos. Dios no está hablando de una religión. Estoy trabajando. No es tanto el entretenimiento, es cómo lo estamos utilizando. Lo que ya vio Dios en nosotros ya es. ¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más. Vamos a continuar con la plática anterior de nuevos principios en este su programa de pensamientos y diálogos con un servidor, con Palemón Camus, y hablábamos de nuevos principios y comentábamos en la plática anterior, que le estamos dando ahora a continuación, cómo comencé un plan de lectura bíblico diferente este año y comencé a leer Génesis y Lucas y me sorprendí del principio y de los orígenes, ¿verdad? Pero en algo que yo no lo había compaginado, por así decir. Y nosotros sabemos que en el libro de Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero es algo interesante, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Las tinieblas estaban en el abismo, pero el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y sabemos que el agua es lo que le da vida a este planeta y es lo que nos da también vida biológica a nosotros, ¿verdad? En la sangre sin agua estamos fritos. Y en el libro de Génesis, hablando, y que Dios me habló y me dijo, Palemón, cuando estaba recibiendo estas lecturas, me dijo, este es un año de nuevos principios. Tal vez me lo habló a mí, tal vez también sea para usted, pero me habló de que había nuevos principios y vemos que hemos comenzado con una nueva oficina. Estamos comenzando por programar diferentes clases, estudios, formas de presentar, etc. Queremos orar por creatividad para traer una forma fresca en cómo comunicar la palabra de Dios, clases, cursos, imágenes, qué sé yo, como dirían los argentinos, ¿verdad? Pero vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 1 al 4, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, me encanta como es aquí, que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea, hay muchos que le han querido dar orden a toda la historia, pero Lucas, al investigar, al meterse a fondo, dice cosas que para nosotros son ciertísimas. Él estaba plenamente convencido que lo que había investigado, que lo que había estudiado, que las personas que él había entrevistado lo llevaban a una conclusión. Es totalmente cierto. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¡Qué impresionante! Los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Como dice Juan, nosotros lo vimos lleno de gracia y de verdad, cuando el Verbo se hizo carne, ¿ok? Y dice, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra o de la palabra. Ellos comenzaron a compartir lo que habían aprendido de Jesús. Dice, me ha parecido también a mí, también esto es muy importante, después de haber investigado con diligencia. La palabra diligencia es hacer algo con cuidado, con detalle, poniendo atención a las cosas. Eso es ser una persona diligente, alguien que no lo hace nomás así al aventón, digamos, como decimos en México, sino con diligencia, haber investigado con diligencia
todas las cosas desde su origen. Él no comenzó, dijo, voy a comenzar a poner en orden. Desde el origen, desde el principio, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Porque él estaba diciendo o escribiendo esto a Teófilo, que se supone que era un hombre, esto crean los historiadores, era un hombre importante en Roma, para escribírtelas a ti. Lucas no se sabe exactamente su procedencia, pero por las investigaciones, por su escritura, por la forma en que actuaba, etc., se supone que era griego. Y Lucas, que era un científico, muchos dicen que era un médico griego, le está escribiendo a Teófilo, un hombre romano importante, y le dice, te estoy escribiendo todo esto en orden desde su origen. Después de haberlo investigado, Teófilo, para mí ha sido ciertísimo. Para que conozcas bien, me encanta, la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. No basta ser instruido, no basta leer, no basta escuchar clases. Necesitamos entender, necesitamos la revelación, necesitamos ser diligentes en buscarle más, en tratar de ver más en la palabra de Dios, en pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Nosotros ya leímos cómo el Espíritu Santo se movía, y más cuando las tinieblas están saliendo más de la cueva, por así decir. Cada vez es más obvio la obra de las tinieblas por hombres y mujeres descuidados, perversos, que no quieren cambiar o con ideologías diferentes, pero el Espíritu Santo se está moviendo. Y si usted está decidido a diligentemente estudiar la palabra de Dios, le aseguro que el Espíritu Santo le va a comenzar a revelar algo nuevo que lo va a llevar a ciertos principios nuevos en su vida. Y vemos que de allí el Evangelio de Lucas comienza a redactar por el nacimiento de Juan, como Juan primero es profetizado a su papá, a Zacarías, que era de la línea del sacerdocio, como Zacarías entra a ofrecer sacrificios al lugar santísimo, ¿verdad? De ahí, por algo de incredulidad, que yo a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo que Zacarías, ¿verdad? Pero se queda mudo y se tardaba en salir, sale y cuando sale no puede hablar, comienza a comunicar. Él ya traía. Después viene el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y cómo un ángel visita a María, viene la visitación a María. Vemos nosotros como el ángel se le aparece también a María y le dice, la sombra del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será el Hijo del Altísimo, será llamado el Dios del Altísimo. También le habla y le dice que le ponga Jesús, etc. Vemos ahí que también después, cuando ella está embarazada, va y visita a su prima Elizabeth. Y cuando las dos mujeres se encuentran, Elizabeth y María, Juan el Bautista salta en el vientre de Elizabeth. Esto es para mí interesante, es toda una plática. Pero vemos que ahí viene el nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista nace, ¿qué nombre le vamos a poner? Y él dice Juan, porque ya Dios se lo había dicho. Le vamos a poner Juan. ¿Ok? Y le ponen Juan. Y entonces ya le vuelve el habla a Zacarías. Y hay una profecía en el Evangelio de Lucas que se la recomiendo. Viene después el nacimiento de Jesús en Belén. Vemos todo el viaje, vemos
los ángeles les hablan a los pastores, etc. Y después cómo llevan a Jesús a la presentación del templo. Estoy hablando la secuencia más o menos muy general de cómo Lucas va describiendo el orden con que le está escribiendo a Teófilo. Y cuando llegan al templo para presentar a Jesús y ser circuncidado de acuerdo a la ley, de acuerdo al cumplimiento de la ley de los judíos, y ahí estaba Simeón, un hombre ya muy avanzado de edad, lleno del Espíritu, que el Espíritu Santo le reveló que le iba a mostrar al Mesías antes de que él se fuera. O sea, Simeón no iba a morir hasta que viera al Mesías. Y resulta que un niño de 8 días, al 8º día, lo ve y el Espíritu Santo le revela que él es el Mesías. Es impresionante la palabra de Dios, su realidad, y él hace esta oración en Lucas 2, del 29 al 32, dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Interesante. Han visto mis ojos tu salvación. Vio a un bebé de 8 días y supo que era el Mesías, enviado para traer salvación a esta tierra, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Después vemos cómo Jesús ya ha crecido, hay un regreso a Nazaret y vemos ahí cómo redacta como Jesús a los 12 años y le daba clases a los maestros. Y lo interesante es que hasta después de esto, Lucas habla de la genealogía de Jesús. Cuando nosotros leemos el Evangelio de Mateo, vemos que Mateo comienza con la genealogía y la da por medio de generaciones. Y aquí Lucas comienza en el versículo 23 del capítulo 3 de Lucas, dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, el carpintero, hijo de Elí. Y comienza a dar toda una lista de la genealogía de quién era el hijo de Elí, el hijo de tal, el hijo de tal, y se va. Y ya en el versículo 38, me encanta cómo dice: hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Se ve que se metió a investigar la genealogía que estaba en los libros de las crónicas y de toda la historia de Israel y llega hasta Adán. Dice la genealogía de Jesús desde Adán y de cómo fue engendrado y antes fue profetizado. Es increíble. Dice, para mí han sido ciertísimas. En el comienzo hay un principio de vida eterna para todo aquel que cree en el Hijo de Dios. En Juan, capítulo 1, versículo del 11 al 14, que vimos como yo asociaba el principio de Génesis con Juan, y es claro en Juan. Y en Juan capítulo 1, versículo del 11 al 14 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, a la obra de Dios, a la obra del Padre. Pero los suyos, muchos de los judíos, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que lo recibieron, a los que lo recibimos también, y creemos en el nombre de Jesús como Hijo de Dios, como nuestro Salvador,
nos da la potestad, la autoridad, el privilegio, el honor de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, cree en Él y lo recibe, usted nace del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo entra a morar en usted. Y aunque usted siga siendo hijo de Pancho, hijo de Juan, hijo de Toñita, hijo de, de Chuy, hijo de quien usted guste, ¿verdad? Ahora es hijo de Dios. Y Dios nos da ese honor, esa gracia. ¡Wow! Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Gracia y verdad. Hemos dicho en alguna plática anterior cómo la gracia sin la verdad es romanticismo, y como la verdad sin gracia es religión. Esto lo dijo un amigo, Dick Stubb, que por ahí medio seguimos en comunicación de repente. Así es que, si usted acepta a Cristo, usted es una nueva criatura, nacido del Espíritu y tiene un nuevo principio eterno. Wow. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted ya no está esperando a morir para vivir la eternidad. Usted y yo comenzamos a vivir la eternidad desde esta vida. ¿Qué principio tan increíble? O sea, usted y yo ya tenemos la eternidad si usted nunca ha recibido, nunca ha creído que Jesucristo es Dios hecho hombre, muriendo en la cruz por nuestros pecados. Hoy es el día de decir, decido creer que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre, que es mi Salvador, y lo invito a que entre a mi corazón. Él va a entrar a su espíritu, y usted va a partir de hoy a tener la vida eterna. No para cuando se muera, no para cuando se porte bien y haga todo exacto y ver si la libra. Porque bien claro nos dice la palabra que la ley no puede cambiar a nadie. Solo es un ayo para llevarnos a la verdad. Solamente Jesucristo, la revelación del Espíritu Santo, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así dice Romanos. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, no lo habla bien claro. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, es un nuevo principio. Y cuando usted y yo hemos tenido un nuevo principio en Cristo, quiero decirle que durante nuestro proceso en esta tierra hay nuevos principios, porque el Espíritu Santo se mueve también en etapas, en épocas de nuestra vida, en esta tierra. Él no es estático. La palabra de Dios no es estática. La palabra de Dios es la misma. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero Él nos revela en medio de los tiempos que estamos viviendo, en medio de la vida que estamos viviendo. Él nos revela lo que usted y yo necesitamos en medio de esta sociedad para traer el fruto del Espíritu Santo a muchos más, en nosotros y a través de nosotros. Usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, que ya tiene la eternidad. Y podemos vivir la eternidad desde aquí,
hasta que durmamos. La palabra de Dios nos enseña que los que estamos en Cristo no morimos, dormimos, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. ¡Qué gloria tan tremenda! Pero en esta tierra, nuevos principios, con Jesucristo y con el mover del Espíritu Santo, en cada época, en cada momento, en cada tiempo de nuestra vida, de la historia que nos corresponde vivir, en medio de el ciclo por el cual estamos aquí en esta tierra. Dios los bendiga, en el nombre de Jesús.